Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, saludo al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y por supuesto a través de la internet. Le actualizo la cifra de los muertos en el camión allá en San Antonio, Texas. Son 64 migrantes, 51 muertos, 27 de ellos compatriotas nuestros. Bueno, pues pendientes por supuesto del asunto tras el hallazgo. El presidente López Obrador esta mañana lamentó la muerte de los migrantes y desde Madrid el presidente Biden calificó estas muertes como horrorosas y desgarradoras. Por cierto, los dos mandatarios se van a ver en Washington el día 12 de julio, ya quedó establecida la fecha. En más información, el canciller Marcelo Ebrard y Mallorca se acuerdan de trabajar juntos para dar con los responsables de esta tragedia que ha generado indignación y preocupación. Las preguntas son incomodísimas. ¿Cómo pasó un vehículo? Me confirmaba Minuti Sanata, nuestro cónsul general en San Antonio, vehículo con placas norteamericanas, pasó algunos retenes y tuvimos pues esa tragedia llegando a San Antonio. Seguiremos por supuesto el tema, también estamos pendientes de lo que ocurre en Madrid, la cumbre de la OTAN se abre con una noticia importante. Turquía ha dado su beneplácito para que Suecia y Finlandia se incorporen al Club Atlántico, de tal manera que, bueno, una de las consecuencias directas ya de la invasión rusa a Ucrania es esta, ¿no? Suecia y Finlandia son dos nuevos integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Para España recibir esta cumbre es extraordinariamente importante porque en los 80 definió su ruta de incorporación a primero las comunidades europeas, lo que hoy es la Unión Europea, y dos, su pertenencia atlántica después de una pues serie de tribulaciones políticas internas, un referéndum. España se consolida pues como uno de los socios más importantes de esta alianza. Banorte y Santander presentan ofertas para la adquisición de Citibank, hasta ahora no son vinculantes. Trump efectivamente pues buscó ir al Capitolio el día 6 de enero del 2021, dice una de sus asesoras, ha hecho una narración ante el comité especializado. Como usted recuerda, el día de ayer mi compañera Verónica Ortiz nos anticipó que iba a haber una sesión extraordinaria y se revela todo eso. O sea, el hombre estaba en el centro del complot, como se dice efectivamente en nuestro país. El SAT da una prórroga para activar y, por supuesto, actualizar la firma electrónica. Esto para los pequeños y medianos contribuyentes. Coello Trejo desafía a la Fiscalía General de la República. Dicen, si me quieren llamar bandido, a mí me prueben que me he robado algo. En otros temas, un tiroteo, una fila de vacunación infantil, es una cosa increíble lo que ocurrió en Puebla, dejó 4 heridos. Los primeros reportan que el ataque era directo contra Fernando Flores, a quien apodan La Zorra. La diócesis de la Tarahumara condenó que a una semana del asesinato de los sacerdotes jesuitas y de turistas no hayan detenido al Chueco. Pero ¿qué tal reclamos, postulaciones, declaraciones, tweets, comillas, indignación, echar la culpa a sabrá Dios cuántas personas, pero detener al Chueco, eso sí, no lo han logrado? Pues es parte de lo que estaremos, por supuesto, platicando en los próximos minutos. Hoy el INEGI dio a conocer datos de la situación del empleo en nuestro país, el desempleo en niveles bajos, aunque ya le leía algunos de los rasgos, de las características del mercado laboral mexicano. Sigue siendo un mercado en que la gente gana poquísimo dinero. Seguimos teniendo pues salarios extraordinariamente bajos, lo cual explica también este incremento del fenómeno migratorio, de la presión migratoria hacia los Estados Unidos. Hacemos una breve pausa, si le parece, regresamos. La información, quiero decirle que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hoy dijo en la Cumbre Mundial de la Democracia Electoral el hostigamiento que recibe el organismo, dice, desde la cúpula del poder. Parte de lo que dijo Lorenzo Córdoba fue esto. La reforma electoral no vista ya como una manera de mejorar el sistema electoral
y el sistema representativo, sino como una manera de amenazar a las autoridades electorales o propiciar una captura del sistema electoral, una merma de la capacidad de la equidad y la competencia del sistema de partidos, o incluso una erosión. Bueno, pues es lo que dijo efectivamente Lorenzo Córdoba. Yo creo que es un tema muy, muy sensible que habrá que ver cómo se despliega en la conversación pública en los próximos días. En otros temas, quiero decirle que le dan 27 años de prisión al Lunares, presunto líder de la Unión Tepito, ni más ni menos que por homicidio. También le comento que buscan a un tercer implicado en el caso del feminicidio de Irma Lidia. Se va generando información nueva sobre este caso. Fíjese que estuvieron casados, se divorciaron, o sea, esta pareja, el feminicida y la víctima, casados, se divorciaron y se volvieron a casar. Una situación que, bueno, pues en este caso explica un comportamiento, pues cuando menos llamativo, ¿no? Por la edad de la joven, 21 años de edad tenía y ya se había casado y divorciado del mismo personaje que tiene, como usted sabe, 79 años. También esperamos que el día de hoy la policía dé más información sobre un tema que pues ha quedado pendiente en la agenda pública. ¿Se acuerda de aquel episodio de una mujer que en este caso apareció muerta en carriles centrales del periférico, que si se suicidó, no se suicidó? La hipótesis sigue siendo suicidio, pero esa es la principal. No se descarta todavía que se haya tratado de un feminicidio, que alguien haya empujado a la chica, y hoy esperamos que la autoridad capitalina dé más información sobre el particular. Y bueno, pues seguimos con la información. El Tribunal Electoral le recordó a la permanente que tienen obligación de darle una posición a Movimiento Ciudadano. Hasta ahora, Maru, pues, ¿qué han dicho? Cuéntanos. Buenas noches. Hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política aquí en San Lázaro, Rubén Moreira, fue entrevistado sobre qué va a suceder, cuál es la respuesta de esta Cámara de Diputados. Sobre todo nos sorprendió, doctor, porque el día de ayer Luis Espinosa Cházaro, quien es el coordinador de los diputados federales del PRD, publicó una carta, la misma que contiene una controversia constitucional que ingresa el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, a la Suprema Corte de Justicia para evitar acatar el fallo del tribunal. No le van a dar este lugar a Movimiento Ciudadano en la comisión permanente, van a volver a desacatar por segunda vez el llamado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y esto se va a resolver y lo van a conocer los coordinadores el día mañana, cuando a las 5 de la tarde se reúnan en la Junta de Coordinación Política aquí en San Lázaro. Hoy Rubén Moreira dijo que había sido también un desacato o un mal propósito el que Sergio Gutiérrez Luna, sin consultar a la Junta de Coordinación Política, haya interpuesto esta controversia constitucional sin pasar por la Jucopo, brincándosela. Tiene la facultad, reconoció, pero bueno, ni siquiera nos avisó, y además vemos que esta controversia constitucional está fechada la semana pasada. La ingresó y apenas ayer se hizo pública. Hace 15 días que se reunió la Junta de Coordinación Política, y recordarás que el voto ponderado de Morena y aliados fueron los que dieron el fallo de no acatar la resolución del TRIFE. Se le preguntó qué sucede entonces. Pues se podría dar una amonestación a los coordinadores parlamentarios que no acataron esta resolución, pero no pasa de enseñarles la tarjeta amarilla, doctor. Oye, ¿qué tal? Pues amonésteme, total, yo pues sigo aquí tan campante, me parece increíble. ¿Tienes algún elemento más, mi querida Maru, que compartir con la audiencia? Pues nada más que en esta entrevista también el coordinador de los diputados federales del PRI nos hablaba de un comunicado que se emitió horas más tarde, donde repudian las políticas de migración que se tienen en nuestro país y que originaron en parte este accidente tan lamentable en Texas. Y este accidente tan lamentable en Texas, dice, es parte de un absurdo que se tiene en tratados internacionales de alto nivel para dar el mejor traslado de mercancías, y sigue siendo ilegal el tránsito de personas. Sí lo es, sí lo es. Bueno, pues muchas gracias, Maru, por tu reporte. Buenas noches. Cuídate mucho. Y vamos ahora con el doctor Ramos, él es profesor del Colegio de la Frontera Norte. José María, ¿cómo estás? Contigo, con tu audiencia. Muy buenas tardes. Pues pedirte tu valoración sobre la tragedia que pues ahora tenemos allá en San Antonio, Texas. ¿Cómo estás viendo las cosas? Bueno, pues
Pues mira, es la tragedia más importante en la historia de las relaciones México-Estados Unidos, superando la tragedia de mayo del 2003, y a nivel internacional sería la quinta tragedia más relevante a nivel internacional. Simplemente con eso te indico la importancia del hecho muy lamentable. Sí, ahí está efectivamente, y bueno, pues habla de un montón de cosas que la frontera no necesariamente están fortaleciendo o no se están fortaleciendo. Lo que sí se ha fortalecido es la demagogia, ¿no? La reacción de Abbott culpando ni más ni menos que la política de lo que él llama fronteras abiertas de Biden, o sea, ubica esta tragedia como una consecuencia de esa política, lo cual en mi opinión, José María, es faltar a la verdad. Pues sí, sobre todo porque pues hay factores muy estructurales que están originando estos flujos, que se han incrementado de manera muy importante en estos años y medio de la administración del presidente Biden. Simplemente en el mes de mayo, según datos de CDC, ellos lograron detener a cerca de 220,000 migrantes, de los cuales cuando menos una cuarta parte son reincidentes. El debate que está planteando y lo va a seguir planteando hasta las elecciones intermedias y hasta las elecciones de Robert Abbott es que por Texas cruza cerca del 60% de los migrantes que son detenidos por Estados Unidos. Entonces, es parte de la discusión, es parte del debate. Recordarás que la cuarta estrategia del pacto migratorio suscrito hace 2 semanas en Los Ángeles plantea, entre otros temas, el hecho de fortalecer las acciones con los traficantes de las personas. Sin embargo, bueno, pues fue una prioridad de la pasada administración del presidente Trump. El presidente Biden lo sigue destacando, sin embargo, a la fecha los resultados son un poco limitados. Sí, ciertamente. Oye, a lo largo de todo el año, por supuesto, hay más migrantes de otros países, pero las detenciones de la autoridad norteamericana, por ejemplo, en mayo, eran de 240,000 más o menos, de los cuales cerca de 77,000, José María, eran mexicanos. Una cantidad que no ha parado, efectivamente, a lo largo del año. Quizá abril o marzo, no me acuerdo cuál fue el año con más migrantes, que rebasó mexicanos detenidos, que rebasó los 80,000, pero el flujo no ha parado, por lo menos en este año, ¿no? Y va a parar, Leonardo, por el tema de los efectos de la pandemia, la reactivación que se está dando en Estados Unidos, los incentivos que existen para migrar y sobre todo el papel central que están teniendo los traficantes de personas. El hecho de hoy, pues, visibiliza este papel. Aparentemente hay 2 personas de origen mexicano detenidos por instancias de Estados Unidos. Pero bueno, pues es parte de una realidad muy compleja que seguramente es un tema que tiene que abordar el presidente López Obrador en su reunión del próximo 12 de julio con el presidente Biden. Cuéntame de ese tema, ¿qué te imaginas que pueda ocurrir? ¿Cuáles son los temas más relevantes de esa reunión cuya fecha hoy fue dada a conocer por el jefe del Estado? Mira, Leonardo, pues ya de alguna manera se ha comentado. El tema central, yo creo que ahora por la coyuntura que se ha dado va a ser ese tema. Seguramente el presidente López Obrador va a insistir en una reforma migratoria. Pienso que la reunión de Los Ángeles pudo haber sido un encuentro muy importante para hacer un planteamiento muy crítico a los congresistas republicanos que son los más reacios a suscribir una reforma migratoria, que sin duda alguna beneficiaría a los migrantes, sobre todo mexicanos y de otros países. El otro tema que se quiere fortalecer y que es un seguimiento a lo que se ha estado trabajando los últimos años es el diálogo económico de alto nivel. Recordarás que ya hemos cumplido un par de años con el Tratado de Libre Comercio. Allí hay una serie de temas pendientes, hay una serie de denuncias pendientes por temas laborales, por reglas de origen, y ese es el tema central. Y aquí yo seguramente que el presidente López Obrador va a insistir en un tema que lo ha reiterado de manera muy importante, es el hecho de, pues, dónde quedó los recursos para atender las causas de origen que están ocasionando estos problemas que vivimos en el caso de Texas, pero que pues es parte de la realidad. Es decir, Estados Unidos prometió cerca de $4,000 millones y ese dinero no ha llegado, y si va a llegar como parte de este pacto migratorio va a ser a través del sector privado, ayudas importantes, pero pues la gran duda y preocupación que tiene Estados Unidos es cuáles son las condiciones de gobernabilidad y de Estado de Derecho que existen en los países del Triángulo Norte. Eso seguramente van a ser los temas. El tema del narcotráfico, el tema del fentanilo es una realidad, como sabes, pero bueno, pues también la sociedad de Estados Unidos ha estado incrementando de manera muy importante el consumo de drogas, y eso es una realidad, no obstante de que esta administración del presidente Biden le ha dado mayor prioridad al tema de salud público, pero es una realidad. Políticamente no conviene este tipo de temas y sí es de mayor
Claro. Te pregunto, ¿no se erosiona mucho el discurso del presidente? Digo, son 4 años, ya vimos cómo Kamala Harris anunció en Los Ángeles un paquete de inversiones para América Central, vamos a ver si aterrizan con un montón de compañías, no es algo que vaya a tener un impacto directo, pero con mucha facilidad se le puede decir al gobierno de México, oiga, usted presume que tiene récord de inversiones extranjeras, tenemos un comercio bilateral de 100,000 millones de dólares, 102,000 millones de dólares mensuales, José María, y sin embargo, pues México sigue siendo un exportador de migrantes, con lo cual dirán, preocúpese por Centroamérica, pero su país no está generando las oportunidades para que la gente se quede ahí. Y migran porque tienen oportunidades económicas. Creo que es un argumento pesado que podría usarse también desde los Estados Unidos. Sí, sin duda alguna, ese es un tema central, ese es un tema que recordarás que ha sido criticado por algunos legisladores, Bob Menéndez, de origen demócrata. Sin embargo, aquí el punto central es cómo se avanza un esquema de corresponsabilidad entre los países que están generando estos flujos, pero también los receptores. Ese es un tema central, es un tema que salió en las cumbres de las Américas, pero que hasta la fecha no ha sido realidad. Se han estado manejando otras alternativas, por ejemplo, las visas laborales H-2B, H-2A, son importantes, pero son insuficientes. Recordarás que se estableció una cuota muy importante Estados Unidos, Canadá, también para el tema de refugiados. Sin embargo, pues la realidad de este fenómeno que está revesando las fronteras, que está generando lamentablemente este tipo de tragedias, que están generando una situación muy crítica y la necesidad de una mejor gestión de estos flujos migratorios. Absoluto. Doctor Ramos, tú la frontera la conoces como muy pocos. Cuando ocurre una tragedia, en este caso sabemos que el camión pasó por Laredo, ¿esto repercute como si fuera una descarga eléctrica hasta California? La actividad de las autoridades norteamericanas supongo que tendrán, no te digo una huelga japonesa, pero algo muy parecido, ¿no? Un exceso de celo en vigilar absolutamente todos los camiones. Sí, Leonardo, pero hay que recordar que, mira, al día por esta frontera han de cruzar cerca de unos 4,000 a 5,000 trailers comerciales directos hacia Estados Unidos, de los cuales Estados Unidos a través de CBP solamente puede revisar en una inspección secundaria cuando menos del 1%. Entonces, imagínate las ventajas, las oportunidades, y si eso le adiciona situaciones de corrupción que en algunos casos han sido precisadas o certificadas por las propias instancias de Estados Unidos, y sobre todo por las oportunidades, es decir, aunado al tráfico de migrantes, tienes el tráfico de drogas a través de los puertos fronterizos, en donde los mismos resultados de instancias de Estados Unidos están indicando que la mayor parte de las personas que cruzan a otros migrantes y en parte tráfico de drogas son de origen estadounidense. Así es, pues es contundente el argumento. Mi querido amigo, muchas gracias por tu comentario. Un abrazo. Seguimos en comunicación, Nardo. Hasta pronto. Un abrazo. Adiós. El doctor Ramos, profesor del Colegio de la Frontera, un gran conocedor de estos temas, hoy comentando pues esta tragedia con usted. Saludo ahora a mi compañera Edna Jaime, a quien debo decir he extrañado horrores, pero qué fortuna tenerte nuevamente con nosotros. Edna, buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Pues decirte que eres correspondido, te extrañé mucho, pero me fui de vacaciones. Entonces, sí, una gran alegría. Decirte que estuve fuera del país, pues me llegaban las alertas, las noticias sobre México, una tras otra, Leonardo. Lo del mercado en San Cristóbal de las Casas, son hechos cotidianos. O sea, la violencia está escalando. Entonces, por eso quiero hablar de eso, porque pues este país no va a tener futuro si no logramos arreglar este problema que es realmente fundamental. Leonardo, mira, pues he estado revisando literatura y me parece que lo que más me ayuda a entender lo que estamos viviendo tiene que ver con la capacidad, aquello que explica la capacidad de disuasión del Estado mexicano, ¿no? Una capacidad de disuasión, una amenaza creíble de que se va a aplicar la ley, una amenaza creíble que va a haber consecuencias para los infractores, y esta disuasión y amenaza creíble es la que se ha erosionado de manera muy fundamental. Entonces, pues existe pues estas interpretaciones que dicen que estamos en un equilibrio de alta violencia, que se alimenta a sí mismo, Leonardo. O
sea, por eso llevamos tantos años. Y cuando se entra en este equilibrio de alta violencia, es muy difícil salir de él. Hay un término que a mí me impacta, pero que creo que es muy cierto. Cuando se está en equilibrios de alta violencia, donde el crimen avanza mucho más rápido que las capacidades del Estado para contenerlo, y entonces en esta dinámica donde las capacidades del Estado no alcanzan, el crimen se expande porque hay un efecto contagio, porque la impunidad y la incapacidad de las instituciones hacen barato delinquir, entre otros factores. Este no es el único. Entonces hay como efectos de derrame, y por eso la violencia escala como en una espiral, Leonardo, exponencialmente. Entonces, lo que dicen es que se necesita overwhelming force, o sea, una intervención realmente contundente. Y es lo que no estamos teniendo, Leonardo. Ahorita, pues el presidente no quiere mover ni tantito su estrategia. Las instituciones de seguridad, los cuerpos de seguridad se han debilitado, les falta financiamiento, y la Guardia Nacional no acaba de encontrar su lugar. Entonces, esta respuesta contundente no tenemos con qué hacerla. El ejército era esta instancia, este recurso de última instancia, pero pues lo hemos puesto a repartir libros, a construir aeropuertos, a hacer trabajos civiles en aduanas. Entonces, esta fuerza de última instancia se está desnaturalizando, y entonces no tenemos con qué dar la respuesta, Leonardo. Y me preocupa mucho que el gobierno federal, hay algunos gobiernos estatales que están haciendo cosas interesantes, pero que el gobierno federal no esté pues asumiendo la necesidad de reconstruir esta capacidad de disuasión y de sacarnos de este equilibrio de alta violencia. Por eso, la Organización Mundial de la Salud dice que la violencia se comporta como una epidemia. Hay contagios, y las instituciones en el caso de la salud se quedan muy limitadas, en el caso de la seguridad se quedan muy limitadas, y ellos dicen, la Organización Mundial de la Salud, que 10 homicidios por cada 100,000 habitantes ya tiene características de epidemia. Es muy difícil que un sistema de justicia y de seguridad puedan tener capacidades para detenerlo, Leonardo. Hay algunos estudios que dicen que el punto de inflexión son 12 homicidios por cada 100,000 habitantes. Nosotros estamos en 29. Y llevamos mucho tiempo arriba del 20, de 25. Entonces, vamos a quedarnos atorados, pero no solamente en los niveles que estamos. Esto va a escalar. ¿Qué tenemos a la mano como experiencias que pueden ayudarnos a formular lo que viene para este país? Yo ya no creo, Leonardo, que en lo que resta de esta administración se haga algo. Simplemente vamos a estar atestiguando un incremento en la violencia. Pero sí tenemos que prepararnos para lo que viene. Y creo que no hay tema más importante para cualquier candidato en el 2024 que plantearnos una solución al respecto. Y creo que tiene que ver con esta capacidad de construir, reconstruir estas capacidades de disuasión. Mira, lo que tengo a la mano, entre otros, es el caso de Juárez. Cuando hablamos de esta intervención masiva, ahí sucedió, Leonardo. Sucedió con este programa Todos Somos Juárez, con una participación de la sociedad civil muy activa, se articularon muchos esfuerzos, se invirtió muchísimo dinero. Nadie hizo una evaluación de aquello, pero había que actuar, era una emergencia. Pero si yo pienso en una respuesta que intentó ser contundente, pues creo que no hemos tenido otra en esa escala. Entonces, pues sí vamos a tener que convertir este tema en la prioridad, Leonardo. Vamos a tener que poner recursos, capacidades, vamos a tener que sumarnos
imagínate, divididos, con políticas públicas fragmentadas, subfinanciadas. Vamos a tener que convertirlo en el tema número uno, porque por obra y gracia del Espíritu Santo no vamos a salir de un equilibrio de alta violencia. Yeah. Y un mensaje adicional: aquellos estados, aquellos municipios que todavía están en un equilibrio de baja violencia, cuiden no salir de él. Una vez, lo que dice la literatura es que una vez que se traspasan estos umbrales, es muy difícil detener y contener la violencia. Interesante lo que me cuentas. Yo la primera vez que oí esto de tratar la violencia como una epidemia, se lo oyó el ministro Tico, un ministro del Interior de Costa Rica. Me pareció muy atinado. Él dice: vea usted Centroamérica, el mapa, digo Costa Rica, Nicaragua, que tenía relativamente pocos homicidios, y luego vas viendo cómo Honduras y El Salvador los tienen. No me extiendo en el asunto, me parece una idea verdaderamente interesante. Y sobre el asunto de un estado que haga las cosas, pues yo te digo, querida, que ha pasado una semana desde que mataron a los jesuitas y tienes un debate que si los curas estaban apergollados y que si los de no sé qué le piden la ley del talión, pero ha pasado una semana y no lo han detenido. Hay versiones de que si no es el chueco, y uno dice el chueco o el derecho. Lo que debe hacer un Estado que se respete a sí mismo es: usted no me puede matar a 2 jesuitas y yo me quedo aquí peleándome, pontificando, discurriendo, declarando, en vez de disuadir, imponer y castigar. Edna, si te pasa una semana, dicen, pues este es como un ogro, ¿no? Gruñe mucho, pero a la hora de la hora no tiene las garras para atraparte. Y creo que ese es el drama del gobierno mexicano. Una semana y hemos tenido discursos, reproches, análisis, aporías, hemos tenido todo lo que tú puedas imaginar, pero eficacia para decirles: a ver, señores criminales, con todo respeto, como se les dice ahora, pero están ustedes detenidos. Eso no ha ocurrido, Edna. Leonardo, y cada que sucede un delito, o sea, es como en el margen, un delito más sin resolverse, una extorsión que no se identifica y se resuelve, un grupo criminal que toma control de un territorio y realiza actividades predatorias sin que haya una respuesta, debilita todavía más y este efecto contagio se agudiza. Leonardo, ese es el drama. Entonces, ahorita tú dices, bueno, tenemos el problema en muchos países de América Latina y bueno, y hay teorías que dicen, bueno, tuvimos años donde los países de América Latina se democratizaron, tuvimos crecimiento económico, la pobreza disminuyó, lo mismo que la igualdad, y sin embargo el crimen aumentó, Leonardo. Entonces, pues las explicaciones de pobreza y desigualdad habría que analizarlas, pero el hecho es que el crimen aumentó y esto tiene que ver con que las capacidades del Estado en estos temas no se desarrollaron al ritmo de cómo fueron creciendo las economías, cómo los mercados ilícitos fueron cobrando importancia y se hicieron actividades muy rentables, Leonardo, y no tuvimos capacidades de Estado para que en un equilibrio de violencia contenido lo pudiéramos sostener. Entonces, no hay falsas salidas. Lo que Alito dijo hoy es una mensada. Está desesperado, Alito, y está medrando y está aprovechando del miedo. ¿Qué dijo? El miedo que tenemos. Hace la propuesta de que debemos estar armados, que las familias mexicanas deben estar armadas para resolverle, para que se protejan, ¿no? Entonces, es un argumento oportunista, es de alguien desesperado, de alguien que está aprovechando el miedo de los mexicanos, pero no entiende. Lo entiende, pero sabe que es complejo y que hablar de construcción institucional y de capacidades no le va a dar muchos votos, porque realmente está aprovechándose del miedo, Leonardo, que tenemos, pero no hay de otra. Y necesitamos estas intervenciones contundentes. No vamos a salir del equilibrio de violencia alta haciendo lo mismo. Entonces, vamos a empezar a prepararnos, Leonardo. Yo he escuchado a colegas que dicen, esto ya fue un punto de inflexión, vamos a volver a hablar de la violencia, ya nos cimbró, ya nos tocó, vamos a conversarlo, vamos a regresar a discutirlo, a plantear ideas. Yo creo que es lo mejor que nos podría pasar.
y tener un candidato que realmente entienda, Leonardo, que no hay tema más fundamental que recuperar esta capacidad de Estado de una amenaza que va a aplicar la ley. Estoy al 98% contigo de acuerdo. Yo lo que creo que hay que hacer el programa, la discusión, tú has aportado un montón de cosas, geolocalización del delito y todo lo demás, y decirle al candidato, mire, esta es la solución, no nos vaya a contar aquí que la luna es de queso, el tema lo han efectivamente trabajado los expertos. Edna, nos come el tiempo, te mando 1000 abrazos. Yo también a ti, Leonardo, querido. Yes. Hasta Pausa, la próxima. volvemos. Seguimos con la información. El día de ayer empezó a transmitirse por el Canal 2, también por Justicia TV y por el Canal 22, la serie Caníbal. No pude, cual hubiese sido mi deseo, estar en la presentación. El viernes hubo una presentación inicial de esta serie Caníbal. Voy a enlazarme con Javier Tejado. Él es el productor y autor precisamente de esta serie, que creo que vale la pena. Yo no la he empezado a ver, que vale la pena, por supuesto, conocer, porque nos permite entrar a uno de los grandes asuntos de la vida nacional. Pero antes voy contigo, Raquel Flores, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. El gobierno de la Ciudad de México está dispuesto a brindar ayuda al Estado de Nuevo León ante la crisis que enfrenta por falta de agua. Esto lo dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues luego de que el gobernador de la entidad haya criticado que ningún estado del país haya enviado ayuda ante la contingencia por el agua, y también ha advertido que Nuevo León no los necesita. Sin embargo, la morenista señaló que aunque no ha tenido contacto con Samuel García para saber en qué puede apoyar, pues ella reitera su disponibilidad para brindar toda la ayuda necesaria a aquella entidad. Así lo dijo. Pues por supuesto que es nuestra solidaridad, y si el gobernador requiere cualquier apoyo, pues por supuesto estamos allí para apoyar. La mandataria capitalina recordó que la Ciudad de México tiene estrategias como la cosecha de agua de lluvia, por lo que está dispuesta a compartir los programas que se han aplicado en la capital sobre el tema. No obstante, advirtió que cada zona tiene sus propias características y problemáticas. En este mismo evento en el que se entregaron apoyos económicos a mujeres que sufren de maltrato, la secretaria de Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez, dijo que esta dependencia no tiene registro de que la cantante Lidia Gamboa, asesinada la semana pasada por su esposo en un restaurante en la Colonia del Valle, haya solicitado algún tipo de apoyo por violencia que sufría con su esposo. Dijo que hasta el momento pues no tienen ese registro y no han encontrado alguno que se haya presentado. Así lo dijo. Tenemos una red de información sobre todos los casos de violencia que llegan. Hicimos la búsqueda, como la hacemos siempre en casos. No tenemos registros de que ella haya acudido a la Secretaría de las Mujeres a solicitar apoyo. Leonardo, lo que dijo al respecto de este lamentable caso. El reporte. Muy bien, pues muchas gracias, Raquel, por el reporte, y son las 20:39 y le platicaba esta serie Caníbal, que lamentablemente no he podido ver, pero lo que sí recuerdo nítidamente fue un artículo que Tejado escribió y se titulaba El comandante que atrapó al caníbal de Atizapán. Ahí contaba la historia de este policía que efectivamente buscó a su esposa, la encontraron y bueno, pues lamentablemente recordaba a Javier el día de hoy. Óscar Zúñiga, te saludo. El director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, Pablo Casas Lías, resaltó que se ve muy difícil recuperar la categoría 1 de la aeronáutica civil este año, sobre todo si el gobierno no quiere invertir en la Agencia Federal de Aviación Civil, pues el presupuesto del próximo año por lo menos deberá contar con 2,000 millones de pesos anuales para solventar algunos requisitos. Yo lo veo difícil porque el problema en sí de la recuperación de esta categoría es económico, es de presupuesto, es que a la FAC se le dote de presupuesto suficiente para que pueda cumplir con sus obligaciones a cabalidad, y ese presupuesto solo puede ser otorgado vía PEF. A la FAC normalmente se le asigna un presupuesto anual entre unos 500 millones de pesos. El problema aquí es que de estos 500 millones de pesos, la FAC ocupa el 90% de esos 500 millones de pesos únicamente para pago de servicios personales, es decir, para nómina. Entonces, pues le queda un 10% que tiene que usar para administración, para operación, y pues ¿de dónde va a tener esa posibilidad de cumplir con capacitaciones, con personal bien pagado, con equipo tecnológico suficiente?
¿Cuánto necesita aproximadamente la FAC? La FAC necesita aproximadamente mínimo unos 2,000 millones de pesos anuales. Agregó que el sistema del rediseño del espacio aéreo y aeroportuario es un fracaso y no se contará con un aeropuerto eficiente, y ante ello se seguirán quedando en la categoría 2 porque si no cambia su estrategia, la Agencia Federal de Estados Unidos no otorgará la acreditación que se requiere. Es un fracaso, tampoco se construyó la Terminal 3 que se tenía que construir en la zona de hangares, es más, por el contrario, no se construyó la Terminal 3 y aparte está descuidado el AICM, es literalmente un bodegón que se está cayendo a pedazos y que entonces, pues ya efectivamente el sistema aeroportuario metropolitano que diseñó la 4T para sustituir al aeropuerto cancelado de Texcoco es un sistema fallido desde su origen. Señaló que desafortunadamente es un caos la aviación civil mexicana. Además, el hecho de militarizar a los aeropuertos está afectando el buen desempeño que se tenía para la atención de sus usuarios. Con imágenes de Ricardo Rodríguez, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Gracias, y seguimos con la información. Le comentaba que en la sesión del Consejo de Seguridad sobre el tema de Ucrania, el embajador de la Fuente urgió que haya mediación y diálogo para un cese total al fuego en Ucrania. Parte de lo que dijo fue esto. Convengamos en que urgen la mediación y el diálogo que lleven a un cese al fuego total. Esa y no otra debiera ser la prioridad de este Consejo. Pero en tanto esto es posible, resulta prioritario incrementar las pausas humanitarias que garanticen la evacuación segura y voluntaria de la población y encontrar mecanismos para movilizar granos, fertilizantes y otros insumos básicos que se encuentran confinados por la guerra en Ucrania y que aumentan las precarias condiciones de insuficiencia alimentaria en muchas otras regiones del mundo. Urge parar la guerra. Pues es lo que dijo y efectivamente urge, como le decía, en Madrid están reunidos los socios del Tratado del Atlántico Norte y han anunciado que pues van a seguir invirtiendo en defensa, parte de la reacción a esta invasión rusa a Ucrania, una cosa terrible. Más si usted nos acaba de sintonizar, la nota que salió de Madrid es que tanto Suecia como Finlandia ya han sido aceptados, se levantó el veto turco e ingresarán al Tratado del Atlántico Norte. Israel Aldave, adelante. Fallecimiento de los 50 migrantes, entre ellos 22 mexicanos que se asfixiaron en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas. Una tremenda desgracia. Esto ocurrió en San Antonio, Texas. Hasta ahora son 50 los fallecidos, 22 de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 todavía sin información sobre su nacionalidad. Esta amarga prueba, como calificó a esta tragedia migrante, dijo que será el principal tema que aborde con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la reunión del próximo 12 de julio en la Casa Blanca. Y esta es una amarga prueba de que hay que seguir insistiendo en apoyar a la gente para que no tenga necesidad de abandonar sus pueblos para irse a buscar la vida del otro lado de la frontera. En el encuentro dijo que insistirá en la conformación de un programa que regularice la migración de acuerdo a la demanda de fuerza laboral en la Unión Americana, el que dijo no ha sido aprobado por el extremismo de algunos políticos norteamericanos que afirmó trafican con el dolor de la gente. Tanto unos como otros, y unos todavía más extremistas, agarran de bandera el rechazo a migrantes para sacar votos, trafican con el dolor de la gente. Ante esta tremenda desgracia que dijo tiene que ver con la pobreza, prometió una investigación y apoyo a los familiares de las víctimas en torno a la visita. Muy bien, pues muchas gracias por el reporte. El apoyo pues empezaría porque por la mitad son mexicanos y que no tuviesen que emigrar pues por las cuestiones que ya hemos comentado. Fíjese que México registra récord de contagios, en 9 semanas llevamos 20,959 y la situación está como para pensárselo.
Hoy veo que mi compañera Mónica Garza reporta, sube al Twitter que salió positiva. Mi querida Mónica, te deseo una prontísima recuperación. Cuídense mucho. Así está el tema sanitario y sean rabiosamente felices. Se los pido, se los ruego. Nos vemos mañana.